Estamos aquí en el programa 3x04, en tu casa, Monty. Aquí estamos. En nuestro estudio principal. En el estudio principal. Sí. En el estudio principal de La Cañada. Así es. Bueno, no digas dónde vivo, que luego la gente es muy psicópata. Vale. Ya lo hemos dicho, pero no des más datos. Vale. A partir de aquí no se sabe nada más. La Cañada es muy Si grande. ves a alguien paseando por La Cañada sin un rumbo fijo, sospecha de él. Que igual te estará buscando. Sí, bueno, además es fácil saber dónde vivo porque en La Cañada solo hay casas de ricos y luego un pequeño trozo donde vivimos los demás, con lo cual se acota fácil donde vivo yo. Fácil. No, Muy pero bien. vamos a dejar que crean que yo tengo un chalet en La Cañada. Vale, vamos a dejar que lo crean, pese a publicar esto. Hay novedades. Hay novedades en tu casa. En mi casa, sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás cultivando gatos? Hay una gata más. Hay una gata más. Sí, bueno, pues porque mi gata Arya Stark es muy hiperactiva. Sí. Mucho. Bastante. No es lo Doy típico fe, que, doy fe. Sí, no es lo típico de es que es pequeña, no, es pequeña y muy activa. Y entonces nos recomendaron darle una hermana o un hermano. Ajá. Y hemos adoptado otra gata que Ujú. casualmente es un poquito más mayor que ella Sí. y es pelirroja, por tanto Ujú. se llama Sansa Stark. Mm. Obviamente, esta es una casa Stark. Sí. O sea, aquí Sí, lo sí. tenemos clarísimo. Lo tienes clarísimo. Y bueno, ha llegado a mí, pues como llegan siempre estas cosas, ¿no? Un poco por azar. Y es una maravilla. Es de una gata. maravilla, ¿eh? Y ahora juegan mucho, Aria está feliz, se han hecho súper amigas. Bueno, una maravilla. Entonces desde aquí, yo tengo que decir que a mí me ha dado mucha rabia durante mucho tiempo, Ujú. cuando yo he tenido un gato, esa gente plasta que te dice, tienes que adoptar otro, déjame en paz. Ya. Pero es verdad que 2 gatos mola mucho. Sí. Pero no deis la tabarra a la gente. Ya. La gente adopta lo que te da la gana, lo que puede. Yo di la tabarra en su momento porque yo quería adoptar a 2. Yo era parte interesada. No, pero porque tú querías dar a 2 y tú eres Ya. muy libre de ofrecer Claro. un pack indivisible. Cogedlos, joder. Que les va muy bien, ¿no? A tus gatos. Les esos. va fantástico. Qué guay, Los gatitos estos. qué bien. En fin, Bueno, pues eso, todo mal. Desde aquí os aconsejamos adoptar gatos. en general. Los que queráis, 1, 2, Uno, en dos, fin, tal. 10. Cuantos más, mejor. Sí, Siempre y cuando seáis guays y los tratéis bien. y los cuidéis. Exacto, hay que cuidar a los gatos. Y Sí. a las personas también. En el orden que queráis. Cosas que no. Que no, coño, que no. Empezamos cosas que no va. A ver, Empiezo con una muy rápida porque no creo que tenga mucha lectura esto. Que es esto de tener que apoyar las pelis de Santiago Segura porque es cine español. o sea, qué asco, es verdad. ¿No notas como una ligera presión? ¿No has notado una ligera presión de ir al cine a ver estas pelis que están protagonizadas por humoristas españoles? Totalmente. Que dices, pero ¿por qué tengo que ir yo a ver eso? Hay que ir a ver español, hay que apoyar el cine español, tal, pero a ver, ¿podéis probar a hacer buen cine o proyectar Aparte que buen Santiago cine? Segura que ya llevamos muchos años aguantándolo, que ese hombre ya tiene que ser autónomo y si la gente le apoya bien, o sea, no está para pedir el apoyo porque sí. No, En plan, Santiago es que está Segura es empezando. millonario. Es millonario, está consolidadísimo, le hemos aguantado. ¿Cuántas películas ha hecho de Torrente? ¿Cómo has tirado ese chicle? Ha hecho todas, o sea, Si ha hecho 5 sobraban, ¿no? ¿Quieres decir? algo así, exactamente, pero no sabía cómo Ha hecho articularlo. 5 más de las que necesitábamos. ¿A qué mala hora dijimos que la primera estaba bien? ¿A qué Ya, mala hora? Es que ahí nos rayamos todos un poco como sociedad. ¿A qué mala ¿eh? hora nos reímos con él en el Día de la Bestia? También te lo digo. Joder, a mí el Día de la Bestia me parece buenísimo. Sí, Tú ya es sabes sí que es el Día de la buenísima, Bestia... sí, ya lo sé, pero si hemos pagado por el Día de la Bestia, tenemos que pagar la carrera cinematográfica de Santiago Segura. Ya, igual no compensa. No sé si compensa. Puede que sí, porque... Es muy buena. Porque es muy buena. El Día de la Bestia es que es mi película favorita española de todos los tiempos. También tenemos que aguantar todas las películas de los últimos 15 años de Alex de la Iglesia, también te lo digo. Pero bueno, Ya, eso es pero otra bueno, historia. eso es otro tema. No quiero meter... Esto iba a ser corto y se me estoy extendiendo Bueno, el caso es que demasiado. tú lo que pides desde aquí es que dejemos de apoyar a Santiago Segura. Exacto. No le En reforcéis, resumen. no le deis refuerzos positivos. Exacto. Haced como que no está. Muy bien, creo que es una muy buena recomendación. Perfecto. Yo ¿Qué estoy tiene? harta Exacto. de que los GPS nos den indicaciones como dirígete al noroeste. Ya, pero Pero, ¿por o qué? sea, ¿tú te crees que yo tengo una brújula, un astrolabio o algo? ¿Qué crees? O sea, ¿tú crees que yo me ubico? Si yo supiera dónde están los puntos cardinales, no usaría a lo mejor no GPS. usaría un GPS, ¿no? Yo qué sé, igual... No usaría un coche, tendría- directamente estaría en medio del monte con una mochila y una barba hasta la rodilla. Exactamente, o sea, ¿qué es esto? Es que cada vez que dirígete al sur. A ver, déjame, ¿no? Quiero decir, Ya. yo no
pago un GPS para que me dé estas indicaciones como si yo fuera aquí Magallanes o algo, ¿sabes? Total, estoy totalmente No, de o sea, acuerdo. basta con esto. Directamente, derecha o izquierda. Y eso que dicen, dirígete al noroeste por la avenida no sé qué. Si yo supiera cuál es esa avenida, no... O sea, por favor. Claro, ya lo sabría todo. Basta. De verdad. Pues por mi parte, acabaré mi intervención diciendo que odio que se romantice el irse a otro país a ganarse la vida. Es decir, estas reflexiones que hace alguien después de haber estado 2 años en Alemania, pues he aprendido mucho, he crecido mucho como persona, como tal. Sí, me parece bien, o sea, si a mí me parece perfecto que vayas, pero que lo romantices cuando en realidad ha sido porque no tenías un clavo y has ido a hacer un curro de mierda allí porque pagan mejor y en el cambio te sale a cuenta. Pues al final has ido a ser un currito en otro país y tampoco es para tantos alardes, y tanta poesía. Pero respeto que se haga, pero vamos a relajarnos sí, todos pero un poquito. estaría bien quizá dejar de romantizarlo. Exacto. Estamos muy desromantizadores últimamente, sí. ¿verdad? Es que no me gusta romantizar. Pues hablando de romanticismo, yo estoy muy indignada porque no exista una cosa que yo creo que debe de existir, ¿vale? Vale, es una cosa que no, pero de no existencia. Es un poco abstracto, pero vale. Yo me explico. Sí. Me jode que no se pueda desfollar con la gente. Te explico, ¿vale? Yo he follado con alguien en el pasado y ahora esa persona a día de hoy está diciendo que la pandemia es un invento, que no sé qué. Yo de verdad necesito que alguien me expida a mí una cosa oficial que anule que desfolle yo con esa persona. Porque no me da la gana. Claro, no me da la gana de que porque yo en el 2014 un día me bebí 3 Radler, ¿sabes? Ahora tenga yo que tener un vínculo con una persona que está diciendo que te pongas tú el bozal, ¿sabes? No me da la gana. Entonces, es que, joder, es muy injusto. Ya que existe la excomulgación, pues la excopulación claro, sería totalmente. lo suyo. Que las cosas, que prescriba y que se acepte, porque claro, la gente dirá, pero no puedes porque follar es un acto físico. Mira, se puede todo, lo que nos dé la gana. Sí. Simplemente tenemos que creer en ese producto cultural para legitimar su existencia. Tú y yo no hemos follado. Igual que existe el divorcio y tú y yo ya no estamos casados. Pues no. Tú y yo no hemos follado nunca. Y ya está. Ni se te ocurra ir diciendo por ahí que tú y yo hemos follado, porque es mentira. Y si lo dices, yo demuestro que no, porque tengo un papel que acredita el desfolle. Y que de verdad el desfollar sea tan respetado. Quiero decir que sí, que esto es necesario. Esto es una necesidad que tenemos muchas personas. Porque yo no tengo por qué aguantar lo que estoy aguantando, ¿vale? Te entiendo perfectamente. Yo he de decir que no lo pondría en práctica porque eso me falta a mí, quitarme polvos, también te lo digo. De aquellos polvos, estos lodos. Literal, ¿sabes? Me parece muy bien. La excopulación creo que es necesaria. Creo que es un producto sí. social que ya necesitamos. Sobre todo las mujeres lo necesitáis. Sí, yo lo necesito. Más que los hombres. Yo es verdad que lo necesito poco, tengo que decir que no es que yo no iba a abusar de este recurso, porque por suerte pues lo necesito poco, pero sí que lo necesito. Sí. Así que ahí queda. Un par de certificados le llegarían a uno. Sí, un par de cartitas le iban a llegar a más de uno. Así que de esta que te llega, como me ha llegado a mí una multa de que este verano me fui a Cuenca y me llega hoy una multa por aparcar mal. O sea, me he pasado todo el verano hablando de las maravillas de Cuenca y me llega una notificación que he tenido que firmar, que me ha dicho el señor, si no quieres no la firmas. Y yo, ¿y qué cambia? Y me dice, nada, porque te la vas a quedar igual. Y yo, bueno, pues firmo. Pues esto igual, te llega a ti una notificación oficial, un señor que te dice, mira, tienes aquí una notificación de un certificado de excopulación. ¿Lo quieres o no? Te vas a comer igual. Sí. Tú ya está, date por desfollado. Por desfollado. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Esto es Vida Millennial. Me apetecía empezar así, como... No sé, me ha venido así. Te apetecía empezar muy como un concurso de hace muchos años. Sí. Realmente. Muy vintage. Me ha nacido. Esto es Vida Millennial. Esto es Vida Millennial con Excalibur Ramón. Qué asco, ¿eh? Qué asco. Pero me ha gustado así. ¿Qué nos traes?
Pues os traigo algo muy personal. Yo sé que este tipo de cosas te gustan mucho. Mucho. Que es miseria. Miseria personal real. A mí me encanta porque no conozco a nadie que narre también las propias miserias como tú. Eres, de verdad, en ese género, para mí eres el mejor. Ay, jolín, no me adules tan así porque así ya me cuesta sacar mis miserias porque estoy contento y así Nada, no puedo pues sacar una olvídate. miseria. Pero es importante que lo sepas. Vale. Vale, pues voy a empezar. Monty, como ya te he dicho en anteriores ediciones del programa, esta nueva temporada viene con un nuevo Excaliburcio. Un Excaliburcio en reconstrucción. Contrariamente a lo que piensan algunos, mi vida social no es la más ajetreada y variada, especialmente debido a un asumido rol misántropo que me dio muy buenos momentos, pero que ya a la puerta de los 40 no parece ser muy buena idea. Una cosa, acabas de decir que contrariamente a lo que creen algunos, ¿tú crees que hay gente que cree que tu vida social es...? Hay un par de oyentes que son Sí. amigos míos desde hace muchos años, que me conocen y conocen mi faceta más social. O sea, ellos han conocido... Me gustaría saber qué vida social tienen ellos, para considerar que la tuya es la hostia. Pero se extrañan mucho cuando les digo, debería socializar más, debería tratar mejor a la gente, debería tal. Dicen, pero si tú eres súper social y eres la hostia. Es la hostia, claro. Se extrañan mucho cuando les comento estas cosas. Es que es verdad que, a ver, yo creo que tu sociabilidad lo que es de mucha calidad. Oye, que me sociabilizas estás poco. poniendo por las nubes, joder. Bueno, pero es que es verdad, sociabilizas poco, pero cuando sociabilizas, socializas, porque digo, no, Socializo. socializas en los medios de producción cuando... ¿A cuándo? ¿Para cuándo? También te También. gustaría. No, pero que cuando sociabilizas, sí, está bien dicho, no sé, tengo dudas sí, lo ahora de aceptamos. repente. Lo haces muy bien, con mucha calidad. Por tanto, a ti no hay que medirte por la cantidad, sino por la calidad de Por tus la calidad. interacciones sociales, que es elevadísima. Si Es hubiera un elevada. TripAdvisor de las interacciones sociales, tú tendrías muy buena puntuación. Así te lo digo. Pero Genial. basta de hablar de ti. Exacto. Cuéntanos. Cuéntanos más. de Cuéntanos ti. más cosas sobre ti. Así pues, estoy dispuesto a cambiar. En mala hora también te digo esto de cambiar en plena pandemia y compartiendo contigo el programa con más odio de iVoox. Sí, quizá eligiendo momentos no eres tan bueno, la verdad. Y como estoy dispuesto a cambiar, he decidido aceptar, si no todas, la mayoría de invitaciones a eventos sociales. Y quisiera aprovechar mi propia existencia personal para ilustrar esta sección de vida millennial. Tu propia experiencia. Exacto. Que por mucho que les pese a los boomers, ser millennial en realidad no tiene nada que ver con streamear, con el rap o con hacerse selfies en el entierro de tu abuelo. Ser millennial implica no tener el trabajo que esperabas, seguir compartiendo piso a los 30 y reírte de cosas que no entiendes para no quedarte fuera. Qué maravilla de radiografía, Excaliburcio, te lo digo. Y qué mejor para ilustrar mi evolución en una vida millennial más social que transcribir mis pensamientos en un evento social random, desde que salgo de casa hasta que vuelvo y contároslo aquí en diferido. No, Me encanta, bueno. quieres decir que vas a abrirnos tu corazón y tu mente para que sepamos qué sientes tú Efectivamente, en voy a una de dramatizar. estas interacciones sociales que no rechazas últimamente. Efectivamente, voy a ¿Eso que ha sonado es un dramatizar. WhatsApp de alguien invitándote a algo? No, ha sido tú etiquetándome en Instagram. Ah, fíjate. Muy millennial Muy millennial ha quedado, todo. sí. Voy a dramatizar mis pensamientos a continuación. Para situaros, esto es una situación random, una situación es ficticia, lo que pasa es que sería como una situación social, Modelo. O sea, como, claro. con gente agradable, conversación agradable, no hate. No estamos hablando de hate, estamos hablando de una situación normal. Que tú estás a gusto tomándote tu agua con gas Perrier Exacto. y todo está bien. Y todo bien. El hate es para otros momentos y otras situaciones, pero en este momento solo quiero que veáis cómo va mi cabeza con una situación normal, agradable. Vale. Voy a empezar. Son las 8. Debería empezar a vestirme. Son y 20. Debería estar vestido ya. Según el GPS, llego en 26 minutos y seguro que llegan tarde. Con salir a menos cuarto, sobra. Tengo hambre y seguro que llego y no comemos hasta las 10. ¿Tengo que llevar algo? Joder, la gente cuando viene a mi casa trae vino o cerveza. Yo nunca llevo nada. Compraré algo de camino. No sé por qué digo que compraré algo de camino si sé perfectamente que no compraré nada de camino. La verdad es que media hora para ir y media hora para volver es una hora entera solo en desplazarme. Ya puede valer la pena salir. Como no aparque a la primera, me vuelvo a casa.
Vale, al final cenamos fuera. Perfecto. Bocadillo de tortilla es lo único que voy a poder comer. Vale, están hablando de un tema que no controlo. No pasa nada, acabo de llegar. Llevo bastante tiempo en silencio, pero no pasa nada. Escuchar también es una virtud. Además, si te fijas, solo están hablando dos. El resto está igual que yo. Hostia, qué pesaos. ¿Yo era así antes? ¿Podéis dejar de acaparar la conversación? Mierda, me han preguntado y no he aprovechado para reconducir la movida. Tengo hambre y aquí nadie saca papas. No sé de qué hablan ahora, yo solo quiero comer. ¿Soy el único que tiene hambre? Vale, por fin papas y olivas. Puedo hacer algo y estar entretenido comiendo porque hablar está claro que no voy a poder. Se han acabado las papas en 2 minutos y luego la gente va de que no tiene hambre. Es que no es normal. Me molesta que la gente no admita que se muera de hambre tanto como yo. La comida está buena, eso que me llevo hoy. Esta conversación secundaria que hemos abierto en esta parte de la mesa es tan intrascendente y aburrida que voy a fingir que escucho lo que dice el de la otra punta para acabar con esto. Me encanta esa mierda porque me pasa muchísimo. Cuando quieres salirte de tu sección es muy real, no. Es una maravilla porque nunca lo había verbalizado. O sea, es una cosa que vivo muy a menudo. Hostia, qué maravilla. Creo que todo el mundo lo vive, pero esto es algo que ocurre. Gracias. No vamos a negarlo. Gracias. Comer está bien. Se me da bien comer. Aquellos ya van por la 3ª cerveza y yo aquí dosificando la Coca-Cola cero. Y luego a pagar a escote, como siempre. Ah, por fin hablamos de mí. Es mi momento. No ha estado mal. Un poco corto, quizá. Quiero postre, pero es caro. Si todos piden postre, yo también lo voy a pedir, que lo voy a acabar pagando igual. Acabo de darme cuenta que son todo parejas menos yo. Me pregunto qué pensará de mí esta gente. Bueno, me han llamado ellos para quedar, sus motivos tendrán. Qué pollas eres. Pero es que míranos, parejas hablando de sus cosas y un señor calvo hambriento totalmente fuera de juego sentado aquí con ellos. No tiene sentido. Me gustaría tener novia. A esta gente se la ve muy relajada. A ver si hablan de feminismo y puedo colgarme alguna medalla. Mira, hablamos de mí de nuevo. Esta noche apunta memorable. Ya han cambiado de tema y me he quedado callado de nuevo. Debería saber hablar de otras cosas que no sean de mí mismo. Tengo sueño. Esta silla no es muy cómoda. No estoy hablando de nada, debería hablar más. Me gusta más quedar con grupos más reducidos. Me difumino mucho cuando hay mucha gente. Tengo mucho sueño. Se me está quedando el culo plano. No me han sentado bien el ajo aceite. Casi 20 pavos de cena y no he tocado las tapas. Debería decir que yo no pago las tapas ni los cafés. Voy a quedar como una rata de alcantarilla y paso. 20 pavos. Tengo sueño. Ojalá estar en casa ahora. Si sobra pasta, me quedo el cambio porque ya me dirás 20 pavazos y no toco las tapas. Ha sobrado 1 euro. Me lo quedaría, pero si me ve alguien va a ser horrible. Quedarte propinas de ser muy cutre. No son ni las 12 y me muero de sueño. Soy un puto anciano. Estoy hinchado. Los hidratos por la noche, mal asunto. Bueno, me levanto y me voy. Diré algo brutalmente sincero para quedar cool, rollo me aburro, me voy a casa. Reiré para hacer ver que es broma, aunque no lo sea. No he bebido nada, pero ojalá aquello no sea un control. Me dan pánico los policías. 20... Comparto totalmente el miedo a los controles, aunque no esté haciendo nada malo. Nada malo, pero yo me dan pánico. Sí, no quiero saber nada. 20 pavos, me cago en Dios. 20 pavos por cenar con 3 parejas. Es que ni siquiera dices que he conocido una tía con la que podría congeniar. En los grupos con los que quedo nunca hay tías solteras. A ver, Escaliburcio, socializar no es eso. No se socializa para obtener cosas. Se socializa por el mismo hecho de socializar. Voy a pasar la próxima hora y media decidiendo qué ver en Netflix porque ahora no tengo sueño. Si es que me hubiese quedado en casa me habría ahorrado este dolor de tripa y 20 pavos. Pero hay que socializar. Y con esto acabaría un poco mi radiografía de una noche. Es que admiro mucho tu brutal honestidad.
La admiro mucho. Mira que habíamos dicho en verano que dejaría de autoinfligirme daño de cara a la gente, pero bueno, no puedo pero evitarlo. no creo que esto te deje mal, ¿eh? Creo que esto te deja como lo que eres, una persona honesta. Soy una persona honesta, es lo que me queda en esta vida. Sí, y aparte a mí me parece muy gracioso. Me parece muy gracioso cómo conviertes esa miseria que es muy extrapolable a todos, aunque quizá no tanto lo de los 20 pavos. Lo de los 20 pavos igual es un problema que tengo que solucionar. 20 pavos está bien para cenar ya. Quiero decir... Hay que admitirlo. Esto de los 10 euros por comida y tal ya pasó. Y nada, para acabar, un pequeño disclaimer que es, obviamente, todas las personas que se puedan sentir aludidas porque he quedado con ellas, no os rayéis, estos son pensamientos intrusivos que entran, salen y realmente le doy la importancia que tiene. No pasa nada. Ninguna. Yo creo que, quiero decir, yo quedo contigo mucho, seguro que he estado en muchas ocasiones que te ha pasado eso. Y no me parece mal, yo también Bueno, yo creo que todas estas frases las he verbalizado contigo, por separado, no todas juntas. Claro, pero quiero decir, yo también tengo a veces este tipo de pensamientos con gente a la que quiero, no pasa nada. Esto hay que... Todo mal, siempre estamos aquí para decir la verdad. Efectivamente. Aunque sea incómoda. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, y caballeros. Mira, Escaliburcio, yo ya no puedo más. Vale, ¿qué te pasa? No puedo más con este tema. Bueno, afortunadamente el feminismo ha ido avanzando, se ha ido instaurando, aunque algunos señoros blancos heteros cis nos advierten de que ha sido cooptado por el sistema, que esto es la última. Es decir, que el feminismo ha sido cooptado. Cooptado. No como el fútbol o ser de izquierdas, que no han sido nada cooptados por el sistema. Esto no. Feminismo eso sí. No. Feminismo... Pero bueno, que por suerte pues cada vez va calando más la idea de que las mujeres somos personas, esta idea tan loca, ¿no?, que tenemos las feministas, y pues los hombres se han visto, os habéis visto abocados a una deconstrucción apremiante, ¿no? Se os está exigiendo que os deconstruyáis. Sí, mucha presión. Mucha presión. Y bueno, pues muchos, entre los que te incluyo, estáis haciendo vuestro camino de una manera bastante ejemplar. Pero otros, pobrecitos míos, no están entendiendo absolutamente nada. Y van por ahí llamándose feministas, ellos, con la cabeza bien alta, y son la misma mierda machirula de siempre, pero ahora saben decir sororidad, ¿sí?, no estás sola y no sé qué, y se creen ellos John Stuart Mill. Y claro, van exigiendo que les dejemos liderar un poquito. Claro. Quieren su medalla al mérito, su lugar en el feminismo, una calle con su nombre, y por favor, que se la chupemos. Eso también lo quieren, ¿eh? Porque, claro, ellos piensan que las mujeres somos personas. Claro. Y semejante gesta merece un reconocimiento y una mamada. Claro. No vayan a pasar ellos desapercibidos. No. Bueno, pues aquí yo te he hecho una selección de señoros mal deconstruidos. Ah, qué interesante. Hoy en Superestructuras, los cojones de estos señores. Entonces, empezamos con el mansplainer compulsivo. Ajá. Es tan feminista que te explica todo el rato lo que es el feminismo, sus principales aportaciones teóricas, qué deberías hacer tú como feminista, las autoras más reseñables, y te hace mansplaining sobre cualquier cosa. Su registro natural. El mansplaining es su idioma. Ya. Es de los que cuando les dices que te está haciendo mansplaining, te explica lo que es un mansplaining. Claro. Una bola de nieve que aumenta con cada nueva frase y que solo puedes parar huyendo. Son imparables. Tú no puedes hacer nada, tú solo puedes huir, amiga. Esto de verdad no vale la pena, no puedes luchar. Luego están los señores que dan clases de feminismo, de verdad. Te juro por Dios que esto es absolutamente cierto. ¿Dan clases te refieres? O sea, dan no... talleres. Vale. Sí, dan clases. Estamos hablando de algo literal. Sí. Literalmente hablando, están dando clases. Te cobran 100 euros y te dan un curso sobre las mujeres en la historia, las mujeres en la música, sobre cómo enseñar sobre feminismo. Quieren enseñar a las mujeres a enseñar sobre feminismo. O sea, ya han llegado a ese punto de los coaches, totalmente. ¿no? Vale. Son el coach de monstruo final. 100 euros los he visto yo que cobran. Qué cabrones. Qué cabrones. Los que, por ejemplo, grupos de música que hablan en femenino, aunque sean un grupo de 7 hombres. Ajá. Nosotras cuál, nosotras tenemos este disco, nosotros tenemos esta gira. Ajá. Mira, idos a la mierda, pedazo de cínicos. ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo tenéis los huevos de mármol de hablar en femenino cuando sois 7 señorazos, heterazos, cis, blancos, occidentales, sin todo lo tenéis, todos los privilegios? Y decís, nosotras. Ya. Si os cojo por la calle,
Os reviento. Os reviento. O sea, de verdad, no puedo. Luego esto puede ir... Ahora viene como una sección, o sea, como un tipo que puede ser todo esto. Los que vienen ahora se despliegan de este. Señores que cantan canciones feministas, que se llaman cosas como Libre y Loca, No estás sola, Te quiero salvaje, Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que te parte la cara. Mira, por favor, no puedo más. ¿Por qué cojones no escribís sobre ser hombre en un mundo patriarcal? Sobre cómo es esto de tener privilegios. Sobre ese grupo de WhatsApp en el que estáis. Sobre ese amigo tuyo que es un acosador. ¿Por qué no interpeláis a otros hombres? ¿Por qué no habláis de vuestro papel en la lucha feminista, que es aprender y callar? ¿Por qué no sé, contratáis mujeres músicas en vuestras bandas o técnicas? ¿Por qué no apoyáis con algo que de verdad ayude y no con esas mierdas de canciones? ¿Por qué básicamente no hacéis lo que tenéis que hacer y dejáis de escribir estas mierdas? Pregunto. Claro, es que lo malo de afear la conducta en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, a un machista, no te da nada, solo te trae problemas, no te da medallas. Claro, pues mira, te jodes. ¿Te jodes? ¿En qué noticias de medios locales o ultralocales vas a salir si haces lo que tienes que hacer? Claro. Ninguna. Pero se supone que tienes que hacer lo que hay que hacer. Yeah. En fin. Y una subespecie de la anterior, que son señores músicos que solo te llaman como mujer cuando hacen una canción feminista. En el resto de su discografía no hay ni una sola mujer. Nunca una mujer ha tocado nada ahí, ni nada. Pero si hay que hablar de feminismo, te llaman, les da igual, lo bien que cantes o lo mal, te llaman para... Cantar una estrofa. A lo mejor te dejan hacer los coros, Vale. Ellos, feministas, te dicen, yo te dejo ser la corista. Claro. Fíjate que construido estoy. Y al menos que en la canción se oiga alguna... Que igual luego tampoco se escucha mucho, porque tampoco va a dejar... Que se escuche mucho, ¿no? Pero bueno, qué feminista soy, Erigidme una estatua ecuestre. Luego están los señores que hace 5 años eran unos forococheros machirulos que se quejaban de las feminazis y te insultaban y te llamaban exagerada y ahora han visto la luz. Y repiten tu discurso punto por punto con el que tú les discutías a ellos, pero jamás te citarán, ni te acreditarán, ni siquiera te dirán, oye, perdón por haber sido un gilipollas. No, ellos te copian. Y se quedan súper tranquilos. Es probable que hasta monten un taller cobrando 100 euros por difundir el feminismo que te han copiado. Esto puede pasar. Y pasa. Los que no paran de repetir sus logros como padres feministas, tales como cuidar a sus hijos o incluso, en casos de deconstrucción paternal muy avanzada, cambiar un pañal. Superpapás. Superpapás, padrazos, joder, padrazos que alimentan y cuidan a sus hijos. Merecen de verdad una avenida, una alameda, un planeta con su nombre, o mejor, un horóscopo, que es tan real como su feminismo. Este nos lo manda Clara, que es una amiga, creadora de la cortinilla Aprende Cosas con Monty, y Patreon nuestra a nivel burguesa de Galapagar. Burguesa de Galapagar, es cierto. El que no quiere soltar la pancarta del 8M, porque es que también es su lucha. Claro. Dejadme. ¿Por qué no puedo estar yo aquí en primera fila con esta pancarta? ¿Por qué no me pueden sacar a mí en la foto del periódico? Jolín, es mi lucha también. No, claro. Spoiler, no lo es. ¿Qué va a ser tu lucha? De verdad. Otro que nos manda Clara también es el apropiador cultural, ¿no? Este que dice con total soltura cosas como heterazo, patriarcal, señor o polla vieja y todo el vocabulario feminista, pese a que todos y cada uno de ellos podían aplicársela a él, ¿no? El señor que ve la paja en el ojo ajeno. Ya. Sí. No va, es que ellos creen que con acusar de machismo a los otros ya está la faena hecha. No, estás muy lejos. Luego tenemos el que es feminista, él dice que es feminista, pero luego nunca ve machismo en ningún sitio. Tú dices algo que ha dicho un machista y él te dice, no es machista, es imbécil. Ya. Esa canción no es machista, lo que pasa es que es muy mala. El coartador, que yo soy feminismo, pero es que tú ves machismo en todas partes. Que es el equivalente en la lucha antirracista al que dice, no es racismo, es aporofobia. Que una cosa, por favor, aquí lo digo, no se dice aporafobia, se dice aporofobia. Que le tenéis un amor a la palabra, pero luego ni siquiera la sabéis decir. Y esto es lo mismo. No, pero eso no es porque sea machista, es porque es gilipollas. Claro. Como si fueran excluyentes. O sea, por favor, callaos ya con esto. Luego está una especie que me gustaría mucho que tú nos comentaras,
que es el fotógrafo feminista, Hombre. que le encanta fotografiar mujeres desnudas, heteronormativas, porque no hay nada más bello que el cuerpo femenino. Sí. El cuerpo femenino de las modelos en poses sexualizadas. ¿Qué opinas tú de esto? Tú sabes, porque lo hemos hablado mucho en privado, que los fotógrafos que básicamente su reel son mujeres físicamente muy atractivas, muy heteronormativas, desnudas, Sí. al parecer, y muchas veces lo disfrazan con este tema de, no sé si feminismo, pero sí como una especie de culto a la mujer. Sí, como una... Como es que a mí solo me interesa fotografiar a mujeres porque es lo más bello que hay en la naturaleza. Sí, pero eso que hablan de la mujer es el ser más bello, ¿no? Como una idealización de la mujer, pero solo en lo que concierne a la belleza, que es bastante asqueroso, porque además es la belleza juvenil heteronormativa. Cuando además es radicalmente falso. O sea, esta gente lo único que quiere hacer es multiplicar sus posibilidades de follar con tías buenas. Eso es por supuesto. Lo único que hay detrás de todo esto. Llega un momento en que si ya eres un fotógrafo ya mayor y ya de trayectoria, sigues haciéndolo ya sea por inercia o porque realmente has encontrado cierto placer en simplemente mirar. Porque y eres ver. un viejo verde. Eres un viejo verde y te gusta dar instrucciones a chicas jóvenes que se desnuden y se pongan... se desnuden delante tuya a tus comandos, a tus órdenes. Claro. Y esto les gusta mucho. Es terrible. A mí me da mucha rabia. O sea, fotógrafos que exclusivamente fotografían a mujeres desnudas, de verdad, huid. Lejos. Es que no hay nada bueno detrás de esto. No, nada no lo bueno. hay. Luego está el que es feminista. Él es feminista, pero es que a su amigo le metieron en el calabozo por una denuncia falsa y eso tampoco es. Que su amigo es un tío súper majo. A mí me gusta mucho de esta subespecie que nunca son capaces de imaginar que su amigo, por muy majo que sea, puede que sea un maltratador. Ya. No, Ellos claro. ponen la mano en el fuego porque a mí nunca me ha maltratado. Claro. No es un maltratador, si esto es un tío majísimo. Sí, y pueden estar presenciando toda la problemática en primera plana, estar viéndolo. Y claro, ellos, por ejemplo, ven que este amigo suyo llora muchísimo cuando les cuenta su problemática con su mujer o su novia y dicen, pero es que está destrozado, como la culpable es ella, porque míralo cómo llora. Y no has entendido, no hemos entendido aún nada sobre el maltrato, aún necesitamos... No. Entonces eres feminista, pero a ver, Pero mi amigo no. Que hay muchos amigos majos en los calabozos de este país, pasándolo muy mal. Bueno, luego está el que es feminista, pero el feminismo de antes, del que se hacía cuando él no había nacido y por tanto a él no le molestaba. Claro. Ahora es que se pasan. Le gustan las feministas que no le han tocado los cojones a él. Claro. Por una cuestión temporal. Porque claro, yo qué sé, pedir el voto pues era normal. Pedir el voto estaba muy guay y ahí os teníais que haber quedado. Ya todo lo demás es que estáis flipando un poco. Claro. Hombre, yo creo que ya si ya podéis votar, pues ya está. Ya estaría. Y por último, aunque en realidad me he dejado como 100 en el tintero, pero quería parar, el que es feminista porque tiene hermanas, madres e hijas. Porque hay mujeres que existen que tienen una relación con él. O sea, como hay mujeres que están relacionadas conmigo, entonces yo soy feminista. Claro. Pero no porque sean seres humanos ni nada, ¿eh? Es porque, claro, yo tengo una madre. Si yo, que soy un hombre tan guay, soy capaz de tener una madre, una hija y una hermana, no estarán tan mal las mujeres cuando se relacionan conmigo. A tope de feminista. Y bueno, yo sé que nuestros oyentes masculinos, feministas o en proceso de deconstruirse, se estarán preguntando, entonces, ¿qué hacemos? Si todo lo vais a criticar, sí, todo lo que hagáis lo vamos a criticar. Y ya está, ya lo hemos dicho. Ahora os podéis quedar tranquilos, porque sí, todo esto va a ser criticado. ¿Qué tenéis que hacer? Chico, pues joderos un poco. Pues ya hemos llegado hasta el final. Final del 3x04. Me gusta, yo lo siento, igual tú no estás conforme, pero a mí me gusta mucho decir el número del programa. No, yo creo que está muy bien, porque de alguna manera nos sitúas, nos ubicas, claro, exacto. Sí. Es fantástico. Yo diré otra vez más que gracias a nuestros Patreons, a nuestros supporters, a nuestros stans, a nuestros fans que nos apoyan con su dinero, que está muy bien.
Efectivamente. Y gracias a ellos, pues, bueno, pues hemos podido comer un poco de ramen este mes, que eso nos gusta mucho. Sí. Y nuestros gatos están siendo alimentados con comida de primera calidad. Y bueno, el mío no. El mío no, porque le gusta la porquería del Mercadona. Porque lo has mal acostumbrado. No lo he mal acostumbrado, le he estado dando comida buena todo el rato y de repente un día dejó de comérsela y ahora solo quiere la del Mercadona. Es que es gilipollas. Bueno, es otro tema. Ese es otro tema. Pero el caso es que nuestros gatos están siendo, al menos en cantidad, suficientemente alimentados. Y eso creo que nuestros Patreons deben de saberlo para estar tranquilos. Una duda que estará teniendo nuestro público. Antes has mencionado un par de entradas de nuestra burguesa Clara. Así es. ¿Has añadido esto porque es nuestra Patreon burguesa o en realidad ella, por la calidad de su intervención? No, te explico. Ella sigue teniendo el derecho a elegir un tema que nosotros trataremos. Vale. Como burguesa, que es uno de los privilegios que tenéis. Es uno de los privilegios que tiene la categoría burguesa de Galapagar, que son los fans que más dinero nos dan y que tienen derecho a elegir temas. Pero en esta ocasión la he incluido porque además es mi amiga feminista y entonces yo, cuando hago estas cosas feministas, a veces pues lo someto a... Lo comento con mis amigas. Perfecto. Entonces la he citado porque yo acredito. Yo no copio, no voy por ahí copiando nada. Me parece... No como otras personas. Perfecto. Entonces, aún así, Clara, como burguesa de Galapagar, tiene el derecho todavía intacto de elegir un tema. Cuando lo elija, ese tema será tratado. Con mucha fruición. Con muchísima fruición. Y con todo lo que tenemos. Iremos con todo. Podéis adquirir este derecho por una cifra mensual ridícula. Ridiculísima. Entrad en Patreon. Esto de www ya no se dice, ¿no? No sé. Patreon.com/todo mal. Ahí lo tenéis todo. Efectivamente. Y nos despedimos. Exacto. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues con la última canción de una de nuestras Todomalers, que ya ha sonado en alguna ocasión. Ella es Ronnie Di Capo. Es una cantante y compositora excelente, madrileña. Y esto se llama The Mission. Pues perfecto, la semana que viene más y o peor.